Saludos amigos televidentes. Esta mañana tenemos un plato fuerte. Vamos a entrevistar al ingeniero Edward Veras, quien es el director de la Comisión Nacional de Energía. El ingeniero Edward Veras es un ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y tiene una vasta experiencia en lo que es el subsector eléctrico de la República Dominicana. Tiene más de 10 años en el organismo coordinador, en diferentes instituciones, es catedrático en la propia universidad y es una persona conocedor de lo que es el tema eléctrico acá en República Dominicana. Vamos para aprovechar el tiempo porque si comenzamos a hacerle todas las preguntas al ingeniero Edward Veras, necesitaríamos por lo menos 4 o 5 horas consecutivas, porque bastante tiene el ingeniero Edward Veras que contarnos con relación al sector eléctrico. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta, preguntarle a Edward sobre el rol que debe jugar, si está jugando ese rol, la Comisión Nacional de Energía en este momento. Bienvenido, Edward, y este programa es tuyo para lo que sea. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias, Augusto, Jordi. Muchas gracias por invitarme a su programa, que me enteré hace poco. Augusto me dijo que tenían un programa de este tipo y qué bueno que existan medios en los cuales la gente pueda acceder a información precisa, información exacta sobre el acontecer del sector eléctrico dominicano y del sector energía en sentido general, y por igual también de algunos tópicos internacionales. Fíjate, la Comisión Nacional de Energía, creada por la Ley 125.01, ha tenido que jugar varios roles en el tiempo. En algún momento, cuando se creó, se entendió que era el órgano rector del sistema energético nacional, y la ley 125.01 le asignó funciones de rectoría bajo ese sentido. Sin embargo, en el tiempo, por la misma existencia de la Corporación Dominicana de Electricidad en el tiempo, gestionando las políticas energéticas estatales, de repente ese rol se vio compartido con la CDEE. Luego, en el año 2013, cuando se emite la ley 100-13, se crea ya el órgano rector por definición de la ley, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, y la CNE, aunque todavía tiene atribuciones que la ley 125, la ley 5707 le asigna, pero es más un rol operativo de la política estatal en materia de energía. Sin embargo, ahora en este nuevo modelo que inició el 16 de agosto, el ministerio ha asumido un rol más activo en la gestión de la política energética, y la Comisión Nacional de Energía tiene un rol más operativo que el que tenía en un corto tiempo atrás sobre la ejecución de esa política. Por primera vez, incluso palabras de embajadores con quienes nos reunimos y personajes dicen que por primera vez un ministro obtiene o ejecuta el rol verdadero de rector del sector energético nacional. Muy bien, Edward. No sé si Augusto quiere hacerle la segunda pregunta o podemos continuar. Sí. Bueno, bienvenido, Edward. Como siempre, es un placer tenerte en nuestro programa. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los planes que tiene la Comisión Nacional de Energía en el corto, mediano y largo plazo que tú nos puedas indicar, lógicamente, de cara al subsector eléctrico? Mira, vamos a empezar por detrás. En el largo plazo existe una reforma que ya la anunció el presidente incluso, en la cual deben redefinirse roles. Redefinir los roles del ministerio, redefinir los roles de la CNI, redefinir el rol, por ejemplo, de la superintendencia, etcétera, de las demás entidades.
En ese ámbito, obviamente, parte del poder que tiene la Comisión Nacional de Energía, creado por Ley 125.01 y por la Ley 5707, va a ser transferido al Ministerio de Energía. Todavía no se tiene no se tiene la forma de cómo va a quedar el esquema estatal de la gestión energética, pero sí es un compromiso que ha hecho el gobierno con el país, de que tengamos primero un equipo que gestione la política pública energética más unido, más cohesionado, pero también que se eliminen o se lleven al mínimo los roles duplicados que hasta ahora tenemos en distintas instituciones, así como algunos escollos de interpretaciones legales que en algún momento una institución las asume, en otro momento las asume otra institución, y no se tiene claro, porque fueron leyes que se emitieron en momentos distintos, que buscaban sentido distinto, y en algunos casos hasta con interpretaciones de contradicción una de las otras. O sea, en el largo plazo, el plan es unificar el sector, unificar los criterios, como ya en la forma no tendría yo los elementos de juicio, de plantearte cómo quedarían, sino que eso ya en un tiempo sabremos cómo quedará. En el corto y mediano plazo, el Estado Dominicano está pendiente en varios aspectos. El primero es la integración de energías renovables. O sea, ahora mismo el Estado Dominicano, el mismo presidente anunció que quería que el país entre la inversión en energías renovables para una forma también de reactivar la economía post pandemia. O sea, luego que pase la pandemia necesitamos levantar económicamente el país, y obviamente que la inversión en energía siempre va a ser un renglón importante para lograr ese objetivo. Ahí la Comisión Nacional de Energía tiene un buen reto, que es administrar la permisología que se emite a partir de la concesión. El proceso concesionario de energía renovable es un proceso que inicia siempre en la Comisión de Energía, con participación de la superintendencia, y luego el Poder Ejecutivo tiene un aval, le da un aval a la comisión para que esas energías entren al sistema eléctrico nacional, esas inversiones. Ya viene la parte contractual, que ese es un tema que se maneja un poquito más a discreción. Incluso hay muchos proyectos que no van a depender de contratos para entrar, sino que van a entrar con contratos con privados. Y otros también acarician la posibilidad de entrar al mercado spot. En términos de planes internos, ya en la CNE, nosotros este año tenemos que emitir el Plan Energético Nacional. El Plan Energético Nacional, que en su primera versión se emitió en el año 2003, 2004, que se preparó, lo dejó casi listo uno de nuestros participantes el día de hoy, que es el ingeniero Jordi Reynoso, que está aquí con nosotros, y lo emitió ya el ingeniero Antonio Almonte cuando era presidente de la Comisión Nacional de Energía en ese momento, que así se llamaba el cargo ejecutivo. Luego la segunda versión se emitió en el 2010, que empezaba a funcionar desde el 2011, aunque siempre ha habido ambigüedades de si se aprobó o no, de si se implementó o no. Nosotros ahora, junto con el ministerio, estamos tratando de aunar el esfuerzo con el equipo de energía del ministerio, y ya para mediados de año tener un plan energético nacional publicado, y con sus siguientes planes indicativos. Plan indicativo del sector generación, plan indicativo del sector transmisión, plan indicativo del sector distribución, de forma que el país tenga un plan energético, y que todas las inversiones que pueden entrar sean parte de ese plan. No es tal vez, mucha gente se siente incómoda porque dicen, me van a restringir mis inversiones. No es así. Simplemente es ver cuál es la oportunidad que tiene cada quien de hacer inversión y ponerla en un plan. Porque el que no tiene un plan no está dentro del plan general. Ahora, el que tiene un plan propio, ese sí es parte del plan general. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizar el hecho de que de repente no volvamos a incurrir en los errores de entrar a inversión sin plan, sin una planificación. Es por esa parte. Él también
ya de manera interna hemos tratado de reorganizar un poco el tema de la administración de las concesiones. Claro que estamos esperando la modalidad de contratación que van a tener esta de energía renovable en el mercado mayorista. Luego de ahí, entonces, debemos ir a un proceso de reorganización donde nosotros incluso le establezcamos, ya sea en una reforma o en un manejo interno ya con el ministerio, de que no exista un desorden en el otorgamiento de concesiones para explotar energía renovable y para explotar otro tipo de energía. O sea, básicamente es no tener, como existe ahora, que tenemos muchas concesiones, muchas inversiones que quieren entrar, pero por ejemplo el sistema de transmisión no los aguanta, no puede ingresar esa energía. Entonces nosotros queremos que en base al plan indicativo poder administrar mejor las concesiones para que el sistema eléctrico pueda aceptarla en el plazo que ya entren y no tener los cuellos de botella que se dan en estos momentos. Muy bien, Eduardo. Tú hablaste de la permisología que tiene la Comisión Nacional de Energía. Entiéndase, dar los permisos para el que desee ingresar a invertir en República Dominicana, ya sea renovable o en cualquier planta eléctrica. ¿Qué tiene que hacer un inversionista, digamos, un extranjero se encuentra fuera del país y quiera invertir en República Dominicana? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que ha de hacer ese futuro inversionista para entonces poder ejecutar un proyecto que esté en proyecto? Ok, fíjate que hay dos ámbitos distintos. O sea, la ley 125.01 plantea un procedimiento y la ley 5707, la de energía renovable, plantea otro procedimiento. En el fondo, vamos por el fondo primero, o sea, en el fondo, la costumbre que se tiene con concesiones de energía renovable es que el interesado, basado en la ley 5707, hace una solicitud. Una solicitud, aunque uno de los problemas que tiene la ley, o el reglamento en este caso de la ley, es que en una interpretación errónea se asume que el Estado está obligado a darle un contrato a esa empresa que desea instalarse. Más sin embargo, en el caso de la 125.01 para energía térmica convencional, existe el artículo 110 de la ley 125.01 que plantea un escenario distinto. Plantea el escenario en el cual el Estado debe llamar a una licitación y luego que una persona gana un contrato de compra y venta de energía, entonces nos vamos al proceso de concesión. Eso es en el fondo, eso es en el fondo lo útil. En la forma ya, el reglamento de la ley 5707 plantea, por ejemplo, un proceso un poquito largo para el otorgamiento de una concesión, en la cual el peticionario tiene la oportunidad de un tiempo de 1 año mediante una petición de una concesión provisional que la otorga la Comisión Nacional de Energía por resolución, para hacer estudios, para presentar análisis, verificar la disponibilidad de la red, verificar que cumple con los otros permisos de medio ambiente, etcétera, y que puede lograr tener un financiamiento para acceder a una concesión definitiva. Obviamente que esa concesión provisional no faculta, o sea, no le otorga un derecho al que la obtiene, no le toca un derecho a ejecutar la obra. O sea, una de las cosas que siempre se le plantean a los concesionarios es, mire, eso no le da derecho a hacer la obra, sino a hacer un estudio. En cualquier momento, si la mitad o una gran parte de las concesiones provisionales todavía no se ejecutan, yo no lo veo tan malo, porque simplemente yo hice un estudio y me dio que no era factible generar energía en esa zona, ya sea con cualquier forma, y el inversionista puede dedicar sus recursos a otra zona o a otra área o a otra concesión. O sea, a eso sí te faculta la concesión provisional. Luego van al proceso de concesión definitiva, luego que usted verifica que el proyecto es factible y le piden al Estado Dominicano una concesión definitiva. Esa concesión se solicita a la superintendencia, a la Comisión de Energía, va a la superintendencia para opinión,
vuelve a la Comisión de Energía y la Comisión le pide al Poder Ejecutivo la autorización de firmar esa concesión definitiva. Luego el accionista tiene, o el concesionario ya, el concesionado, tiene un plazo de 20, 30, 40 años para explotar esa concesión. Hay una serie de plazos de inicio de construcción que se manejan en función de interpretaciones de la ley y el reglamento, pero ese concesionario entonces puede construir o no su obra, su planta. Viene un proceso, un trámite administrativo ya con la superintendencia, con el organismo coordinador en función del código de conexión, y con la ETED inclusive, y ya puede ejecutar el inicio ya de la operación comercial de la obra, que es como la plantea el mercado eléctrico mayorista. En el caso de energía convencional, el proceso inicia por la superintendencia, en una interpretación no necesariamente tiene que tener una concesión provisional, aunque otra gente dice que sí, y puede luego tener el aval de una concesión definitiva con nosotros aquí en la comisión, siempre con la autorización específica del Poder Especial que emite el Presidente de la República. Es bueno que mencionaras, Edward, el mapa energético que lo están actualizando y que mencionaras también el plan indicativo integral, porque ya en ETED, por ejemplo, se aparecen inversionistas con un permiso provisional de la Comisión Nacional de Energía para hacer los estudios de factibilidad de carga, cortocircuito, todo eso, a ver si puede evacuar la energía eléctrica que pretende producir. Y como tú señalaste, se encuentra que no hay forma. ¿Por qué? Porque a él no se le ha indicado, mira, puedes instalar ahí, que ahí sí hay disponibilidad. Mientras que cuando se haga o se actualice ese mapa energético y se haga ese plan, actualice también ese plan íntegro, entonces pues el inversionista tendrá más elementos para él poder, digamos, iniciar su proyecto. Eso Así es una buena noticia que tú nos acabas de dar. Así es. Mira, vale la pena recalcar ahí que muchas veces el concesionario dice, bueno, la ETED no me está dando el placer, el permiso, la no objeción de conectarme a un punto de conexión. Pero en un plan, si hacemos un plan y lo ejecutamos, vamos a ver dos cronogramas, el cronograma de transmisión y el cronograma de generación. Y mirando el cronograma podemos ajustar los tiempos, incluso el Estado, si va a otorgar algún tipo de contrato por compra-venta de energía, puede también en el mismo contrato ajustar los tiempos y decir, mira, la línea que te interconecta se hace en un año, tú la planta solar o eólica dura 6 meses, 8, 10 meses construyéndola. Podemos ajustar los tiempos a que el trabajo de la línea y el trabajo de la planta queden en un mismo tiempo de finalización y que pueda entonces explotarse la obra. Ahora mismo se está dando mucho ese caso de que, por ejemplo, hoy la empresa de transmisión tal vez no tiene tanta disponibilidad para entrada de energía en la línea noroeste, en el sur cercano, en el sur profundo, pero la mayoría de esos proyectos tal vez no están iniciados, no se van a construir todavía, que pueden dar tiempo a que con una inversión por parte del Estado podamos tener disponibles las redes de transmisión suficientes para que esa energía entre. Y ajustando los cronogramas puede ser factible y puede ser viable. Una línea de transmisión promedio de un estándar promedio en 138.000 voltios, es probable que dure entre 12, 14, 15 meses construyéndose, que también puede ajustarse con el tiempo en la cual un concesionario de energía renovable, primero logra un financiamiento, segundo, inicia una obra y luego empieza los trámites con la Superintendencia de Electricidad y con el organismo coordinador. Bien, pero también, Edward, el legislador fue inteligente, yo diría, cuando hizo la ley 125.01 de electricidad, porque previó que si la empresa de transmisión no tenía, digamos, en proyecto hacer una línea, pues puede negociar con el inversionista y este puede hacer la línea de transmisión y luego ponerse de acuerdo cómo se hace el repago de esa inversión, porque tan pronto termine
de construir la línea y comience a evacuar la misma, la energía, pues la línea pasa a ser propiedad de la empresa de transmisión. Entonces tiene que haber un repago, porque fue una inversión que el inversionista pues pudo hacer. Eso es correcto. Lo único que los inversionistas se quejan en algún momento por una circunstancia que es entendible. O sea, una cosa es construir un tramo de línea de 10, 12 kilómetros desde la planta hasta el punto de interconexión, y otra cosa es asumir un proyecto de gran envergadura. O sea, fíjate que cuando haces un análisis financiero de la construcción de una línea, la empresa de transmisión, que es una empresa estatal, soporta tener un análisis financiero de retorno a 20 años, 30 años, porque es el Estado. O sea, el Estado puede construir y decir, mi retorno es en 30 años. ¿Sí? Más sin embargo, el inversionista no lo ve así. El inversionista dice, yo quiero ver un retorno rápido. El cálculo del peaje y la asignación del peaje que transmisión entonces puede asumir para devolver o no cobrar el peaje correspondiente a la empresa es en algunos casos muy bajo. Muy bajo, los inversionistas se quejan de que eso no necesariamente paga la línea, de que ellos no pueden asumir, por ejemplo, un alto costo de inversión en la línea, que es el problema que está pasando con los proyectos que se desfogan ya con unos troncales de 345.000 voltios. O sea, solamente el Estado aguanta construir esa línea ahora mismo. Claro que necesitaríamos entonces una gran inversión de cuantioso, una inversión cuantiosa que comprometen incluso en algunos casos las finanzas del país, los empréstitos internacionales, pero el Estado está obligado a construir esa línea larga, esa línea de alta inversión. Los inversionistas, porque de repente dicen, bueno, yo necesito hacer la planta, necesito hacer negocio, pero una línea cercana de 138.000 voltios, en algunos casos hasta 69.000, de unos 10, 15 kilómetros, no le implica tanto a la inversión inicial que le merme su flujo de caja. Pero ya con el tema del peaje, el inversionista se queja de que un proyecto a gran escala no sería devuelto en el tiempo. O sea, o tendría que esperar una rentabilidad en 20 o 30 años que yo no creo que el sector privado esté de acuerdo con esperarla. Sí, excelente. Excelente punto, Edward, el que tocaste, porque justamente en el sector distribución nosotros tenemos algo parecido como pasa también con transmisión. Y la diferencia aquí es que estos proyectos, al no declarar potencia, solamente energía, el pago del peaje, la pequeñita potencia que declaran es de uso interno prácticamente, 1 mega en algunos casos. Proyectos de 50, 100 megas declaran 1 mega, 1.5. Y el repago se hace, como lo hacemos en distribución, es a través del pago del peaje. Y el peaje que se paga por tan poca potencia, entonces, como tú indicas claramente, que es demasiado bajo para pagar la línea. Y hay proyectos que tienen que hacer líneas hasta de 50 kilómetros. Entonces, es así, es correcto. Sí, así es. Tenemos, de ejemplo, ahí la línea que se hizo de Juancho Los Cocos a Cruces de Cabral. Esa, que yo sepa, fue la que en menor tiempo, digamos, pudo pagarse, que fue unos 7 años. El inversionista, recuerdo que quería que su repago sea unos 4 o 5 años, pero como la ley exige que es una negociación y es en base a lo que ahí circulaba, pues entonces eso se llegó de ese momento. Se dejó así en unos 7 años, bueno, fue que pudo hacerse el repago. Pues vamos ahora a hacer una pequeña pausa, Eduardo, Augusto, y retornamos en unos minutos para seguir conversando con el ingeniero Eduardo Vera, director de la Comisión Nacional de Energía. Unos minutos, retornamos con ustedes. Pues continuamos, amigos, con nuestro programa en el día de hoy. Estamos con el ingeniero Eduardo Veras,
director de la Comisión Nacional de Energía, el ingeniero Augusto Bello, también director de compra y regulación de este. Pues esta conversación, esperemos que le haya estado gustando a los amigos televidentes porque es muy edificante. Eduard Veras, como lo mencioné al inicio, o como conocedor del sector eléctrico, no solamente en la parte que tiene que ver con la operación, la parte incluso de generación, sino la parte comercial que vamos a hablar más adelante de ella también. Es digamos, catedrático de materias en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una persona que a pesar de su juventud, pues tiene mucho que ofrecerle, muchos conocimientos que ofrecerle y que aportar en el sector eléctrico. Pues vamos a dejarle que Augusto le haga la siguiente pregunta al ingeniero Veras. Bien, gracias Rudy. Bueno, igual como indicó Rudy, el señor Veras tiene bastante experiencia en el sector eléctrico y justamente como indica Rudy, a pesar de su corta edad, que tiene en inicios, nosotros, bueno, yo fui compañero de trabajo de él en el organismo coordinador, yo en el área comercial y él en el área de operaciones. Y ahí duramos muchos años compartiendo y debatiendo temas allá. Entonces, Edward, yo queremos que tú nos indiques, por ejemplo, a tu entender, cuál es el futuro de las energías renovables aquí en República Dominicana y cuáles planes tiene la Comisión Nacional de Energía de cara a ese futuro de las energías renovables. Bien, mira, ese futuro depende de muchos aspectos. Todavía la energía renovable, la fuente de energía renovable son y para mucha gente puede parecer un dato muy complejo. Decir que las energías renovables ahora mismo son las energías que le venden más cara la energía a las empresas de distribución. Augusto tal vez se conoce eso. Lamentablemente es así. Yo también sé que Rudy y Georgie también lo saben y entienden por qué, pero la mayoría de gente que tal vez ve este programa se pone la mano en la cabeza y dice, concho, ¿por qué? O sea, no se lo imaginan. No se imaginan que por qué el sol sale más caro que el carbón o que el petróleo o que el gas. El primer tema, y empezó por el sol, una planta solar solamente genera un 20, un 22, un 18% del tiempo. Sin embargo, necesita mayor tiempo de recuperación de capital que una planta que te genere el 85, el 90, el 95% del tiempo. O sea, es como que tú pongas dos colmados y hay un colmado que tú lo abres solamente a las 9 de la mañana y lo cierras a las 5. Y el otro tiene la oportunidad de vender comida, cervezas, etcétera, hasta las 12, 1 de la mañana. Hay uno que la inversión va a ser un poquito más lenta y otro va a ser un poquito más rápida. Entonces, para poder acelerar ese flujo de efectivo, lo que se hace es que se busca un contrato que pueda pagar esa inversión en un plazo más aceptable. Bajo el hecho entendible que un inversionista privado no puede esperar 20 años para recuperar su inversión inicial. En ese sentido, la ley 5707 proveyó al Estado Dominicano de un mecanismo en la cual las inversiones puedan entrar al mercado eléctrico de energía renovable y acceder también a un régimen de incentivos al uso de esa energía. Esa ley incluso plantea que en el 2025 nosotros podemos tener un 25% de energía renovable en el país tipo renovable. Obviamente que siempre se interpreta que si es en el sistema eléctrico o si es solamente, o si es en el sistema energético global, ya sea con combustibles, con el uso de biomasa, etcétera. Sin embargo, mirándolo en el subsector eléctrico como una componente, nosotros podemos ver que ahora mismo las energías renovables son un 7, un 8, en algunos casos hasta un 9%. Sin embargo, aquí en la Comisión Nacional de Energía tenemos en carpeta unos 30 y tantos proyectos de energía renovable, algunos con concesión otorgada, otros en trámite de concesión definitiva,
que suman unos 1.600 y tantos megavatios de capacidad. Cuando transferimos esos 1.600 megavatios con el factor de disponibilidad, podemos entender que si son construidos mayormente un 90% de los proyectos, nosotros podemos tener entre un 20 y un 25% de la energía renovable al 2025. Obviamente que el Estado debe enfocarse en buscar mecanismos para que esos proyectos sean viables, sean construidos, ya sea con el otorgamiento de contratos de compra-venta y también con facilidades de transmisión. Pero no obstante, también la Comisión Nacional de Energía tiene ahora mismo en carpeta un sinnúmero, entre 40 o 50 proyectos que cursan para concesiones provisionales. Obviamente, y para lo más entendido, los sistemas eléctricos, cuando son pequeños como el nuestro, somos un sistema aislado verdaderamente, no cuentan con la tecnología propia o no cuentan con la robustez para aceptar la mayor cantidad de energía renovable. Hay personas que ven, por ejemplo, el sistema eléctrico de Alemania, que dice que ya va por el 60% de energía renovable. Sin embargo, un sistema grande, un sistema robusto, pero también es un sistema interconectado con otros países. Entonces puede aceptar mayor cantidad de renovables. Nuestro sistema es un sistema pequeño, un sistema que tal vez en este año se logró un pico de 3.000 megas. Es un sistema comparado con los países grandes muy pequeños y por igual la inercia no permite tal vez que la energía renovable entren y ejecuten la variabilidad natural que tienen y sin causar efectos, por ejemplo, en el control de la frecuencia, en el control del voltaje y en el control de otros parámetros que tienen los sistemas eléctricos. Sin embargo, un punto a favor es que la tecnología ya está, o sea, la tecnología ya viene. Necesitamos entonces una regulación, un mecanismo legal que acepte mejor tecnología, que acepte mayor tecnología, que acepte, por ejemplo, que una planta solar pueda tener un banco de baterías que permita tener un 30 o un 35% de su capacidad de almacenamiento en el corto plazo y que si simplemente viene una nube y el banco solar y el panel solar no aporta esa energía, quien opera el sistema, quien cuenta con una potencia definida, pueda acceder de pasar del valor nominal a cero, simplemente pase del valor nominal a un 30 o un 35% de la carga. Por igual también las centrales eólicas debe proveérseles de un mecanismo a la cual ya puedan incluir compensadores estáticos, en este caso banco de baterías, banco de capacitores, para poder suplir esa deficiencia que puede tener ese mismo tipo de centrales para la operación del sistema. Luego, en otro ámbito, la ley de incentivo que debe ser renovada, debe ser revisada. Yo creo que nosotros tenemos una gran deuda como Estado. La reforma fiscal del año 2012 detuvo gran parte de los incentivos al desarrollo de energía renovable. Es una deuda, aunque son escenarios distintos, porque el escenario del año 2007-2008 con el costo de instalación no es el escenario de ahora, pero yo creo que existe una deuda con la sociedad, de que esos incentivos se amplíen, se amplíe la base, se mantengan y que puedan ser revisados en favor de su aprovechamiento mayormente. Esos incentivos no representan una carga tan grande al fisco, aunque ahora mismo tenemos un déficit financiero como país muy grande, pero no representan una carga muy grande al fisco, por lo cual yo creo que pueden mantenerse los incentivos fiscales y puede ampliarse la base de los incentivos fiscales que son administrados de la comisión para que esa deuda de detener parte de los incentivos, por ejemplo, del impuesto de la renta que ocurrió en el 2012, nosotros podamos compensar a la sociedad con la ampliación de esos incentivos, por lo menos con mantener lo que están en el corto plazo. Eduardo, ¿tú consideras que la matriz ahora mismo en República Dominicana, la matriz energética es, digamos, adecuada? Porque si nos vamos, digamos, al tiempo, unos 10 años atrás, podíamos ver que era básicamente una matriz que funcionaba con el full oil número 2, número 6. Ahora ha ido cambiando. Y un reflejo de eso es el costo marginal de la energía, que en este momento ronda de los 6, 8 centavos de dólares, mientras que años atrás el costo marginal llegó a estar hasta en 17 y 18 centavos. Entonces,
la introducción de unidades a gas natural, carbón, pues ha hecho que disminuya el costo de la energía en República Dominicana. Sabemos que todavía las renovables no han hecho los aportes necesarios para que esa matriz pues sea la perfecta, la que queremos, pero se ha avanzado en algo. Tú has dicho que hay unos 30 proyectos que están en la Comisión Nacional de Energía para iniciar también. Eso es favorable para la República Dominicana, pues tenga cada día, pues no dependa de lo que es el petróleo y el mismo carbón, gas natural, sino de una energía renovable. Eso, además de lo que estamos viendo, que es la movilidad eléctrica, disminuye bastante el uso de, digamos, el diésel, full oil número 2, número 6, acá en República Dominicana, pues era como cierta expectativa favorable para el país. ¿Tú piensas de esa manera, Edward? Sí, la matriz se llama matriz porque debe ser una matriz, debe haber variedad. Poner todos los huevos en una sola canasta no es correcto. No es correcto tener, por ejemplo, plantas que producen de forma dual, producen con diésel, producen con gas. Es un avance, porque más caro es no tener la disponibilidad de generación si ocurre algún evento que impide el suministro de un combustible en específico. Por ejemplo, las centrales que están operando ahora mismo en el este, que se interconectan desde el este, bien, próximamente se interconectarán ya a 345.000 voltios, operan de manera dual, de forma tal que, por ejemplo, si ocurre un evento como del 2011 al 2012, con la escasez del gas o la indisponibilidad del gas, que es como debiera llamarse, nosotros podemos cambiar el combustible básicamente incluso con una planta operando, y eso no se refleje en un apagón, la escasez de uno de los insumos. La energía renovable siempre va a ser aceptada, y los estados tienen que acondicionarse a ello, y esa matriz debe de seguir aumentando entre un 7, un 8, un 9, que está ahora mismo debe ir a un 25 en función de una ley, pero eso es lo que planteo, que por qué no ir a un 30 en el 2030. El uso de carbón, aunque en la mayoría de los países se está restringiendo un poco el uso de carbón, pero este presenta menos variación en el mercado del carbón, y nosotros podemos aprovechar en el corto plazo, antes de que las exigencias del medio ambiente a nivel internacional nos pidan que ya lo restringamos un poco. Podemos aprovecharlo ahora y usar las dos plantas de Punta Catalina y la planta de Itabo, que todavía están en operación, con carbón, y así también hacer frente a una eventualidad con el gas natural. También hay que entender que no solamente es un tema de matriz, sino de ubicación. El gobierno está muy enfocado en que la próxima generación a gas natural sea en el norte, y es un proyecto heredado que se quedó desde enero del año 2020, cuando se propuso la primera vez, y el Estado está muy enfocado en que esa licitación vuelva a salir, de que se instalen unos 700 megas, por ejemplo, un sitio muy adecuado es el puerto de Manzanillo, por un asunto geoestratégico y de inversiones en la zona, y eso implica incluso que tener otra fuente de alimentación de gas natural, otro depósito en otra zona del país, porque ahora mismo tenemos unos 1.500 megas de gas natural instalados y dependen de un solo puerto, dependen de una sola terminal. Sin embargo, si se tiene otra terminal, se tiene mayor seguridad o mayor confiabilidad en el suministro de gas para generar energía eléctrica y para otros insumos. Obviamente que vendrá un análisis costo-beneficio de interconectar las dos terminales llamadas a futuro con un gasoducto de unos 300, 400 kilómetros que vayan desde Boca Chica hasta Manzanillo, de forma tal que esa confiabilidad aumente, de que, por ejemplo, ante un sismo o ante un evento atmosférico de lo cual somos víctimas en casi siempre, si se inhabilita una de las terminales, entonces la otra pueda suplir la generación
en la otra zona del país. Fíjate que no solamente es un tema de matriz per se por un tipo de combustible, sino también protegernos de las vulnerabilidades que tiene la isla ante huracanes, ante tifones, etcétera, y que podamos tener confiabilidad en el suministro de un insumo que obviamente, aunque es un insumo, un combustible fósil, pero se ha comprobado que es mucho menos contaminante que el petróleo, mucho menos contaminante que el gas, que el carbón, y con un precio todavía aceptable para mantener esos estándares que tú planteas de 5, 60, 6, 7 centavos de dólar como costo marginal y como costo de producción. Excelente. Y sobre la movilidad eléctrica, Edward, vimos en esta semana cómo el administrador de la empresa Edesur, el ingeniero Morrison, firmó un convenio con InterEnergy para poder instalar cargadores eléctricos. El amigo Augusto sería un beneficiario de ese, digamos, de las instalaciones de esos switches para cargar vehículos eléctricos, porque él... Sí, esos cargadores eléctricos. Sí. Porque adquirimos un carro eléctrico, entonces estamos esperando que sigan ampliando la red de cargadores. Entonces, un Tesla. No, un Nissan Leaf. Ese es asequible. Sí. Yo estoy esperando el día de 2 puertas. Desde que el presidente salió a la toma de posesión en un Tesla, pues entonces pues el país vio que esa era la línea que había que seguir, y sé de varias personas que andan ya detrás de comprar su vehículo eléctrico, el cual al país le conviene porque abarata el consumo de un combustible que tenemos que importar, que está subiendo poco a poco. Hoy el petróleo de Texas, que es el referente que tenemos, el West Texas Index, ya está por los $52 el barril. Sí, exactamente. Y algo. Entonces, es preferible que nosotros pues tengamos una movilidad eléctrica mucho mayor para entonces así no tener que importar petróleo y la refinería tener que refinar esa gasolina. Eso es halagüeño. ¿Querías decir algo, Augusto? No, le iba a preguntar a Edward si, por ejemplo, la comisión tiene en carpeta o si está evaluando algún aporte de cara a la movilidad eléctrica, ya sea alguna modificación, a algunos beneficios que se le otorguen adicionales a lo que dice ya que el 50% de aranceles, la ley 103-13 de movilidad eléctrica. Si de cara a eso la comisión está pensando en algunos incentivos adicionales. Sí, bueno, como quiera iba a tocar ese tema, aunque no hiciera la pregunta específica, porque Rudy me habló más desde el punto de vista general. Sí, desde el punto de vista general, la ley 103-13 habilita, creo que en uno de sus últimos artículos, no recuerdo cuál, habilita a que la Comisión Nacional de Energía autorice incentivos adicionales a la importación principalmente y tal vez primera placa, etcétera. Pero eso, fíjate que como Estado, aunque la Comisión puede emitir resoluciones y que se aprueben, en este caso el directorio de la Comisión, hay que coordinar, en este caso ya con el Ministerio como órgano rector de la política energética, y esa coordinación previa también para que los planes se ejecuten de manera efectiva debe estar coordinada con aduanas, con impuestos internos, con el Ministerio de Hacienda. O sea, nosotros, fíjate que la comisión ni en la aplicación de la 5707, ni en este caso de la 100-13, y en otras leyes como la de residuos sólidos urbanos, nosotros simplemente recomendamos a quien ejecuta la política fiscal a que acepte uno que otro incentivo. Nosotros no somos quienes ejecutamos la política fiscal, sino que el Ministerio de Hacienda, a través de sus recaudadoras, en este caso Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos, son las que ejecutan la política fiscal. Pero la ley nos avala a que hagamos un ejercicio en ese sentido. La movilidad eléctrica, Rudy, es un hecho. Es un hecho
incluso sin la ley 100-13, como quiera hubiese la misma importación de vehículos eléctricos, la gente hubiese migrado a eso. Incluso veo talleres que se dedican a armar vehículos eléctricos, a comprar un kit, toman un Volkswagen, un Cepillo, un Nissan, cualquier vehículo del mercado convencional, le cambian el motor y le colocan un motor eléctrico con una batería convencional. O sea, eso es algo que viene por naturaleza. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos pocas regulaciones. Tenemos la ley 103-13, que es una ley de incentivo fiscal básicamente para la importación de vehículos, pero se nos están olvidando unas cuantas cosas. La Comisión de Energía solamente tiene ámbito para incentivos en este sentido y planificación. O sea, en el Plan Energético Nacional tenemos que tomar en cuenta el crecimiento del parque vehicular, alguna proyección que se tenga, y confrontarlo con el crecimiento del parque vehicular tradicional para consumo de combustible versus consumo de energía eléctrica. Ya los temas que tienen que ver con aspectos tarifarios y con aspectos de conectividad, de equipo de conexión, ya eso es un ámbito de la Superintendencia de Electricidad. Obviamente que luego de la ley 100-13, nosotros, tanto la Superintendencia como la Comisión Nacional de Energía, como órganos adscritos al Ministerio de Energía y Minas, debemos encaminar las acciones consono con la política energética que se traza desde el Ministerio, y más aún también desde el empuje que tiene el Poder Ejecutivo con un gabinete eléctrico, con un pacto fiscal que estamos heredando, con un pacto eléctrico y pacto fiscal que estamos heredando de la gestión anterior. Debemos retomar eso como continuidad de Estado y debemos alinearnos a la política estatal en ese sentido. Vemos con beneplácito el hecho de que empresas privadas se hayan dedicado a la instalación de cargadores y que tal vez algunas dificultades que se tenían con las empresas de distribución en función de los roles que tiene una empresa y otra, que asigna la ley, se estén poniendo de acuerdo, que incluso Edesur ya tenga un contrato firmado con empresas privadas para la instalación de cargadores, que en el pasado muy cercano tal vez era un conflicto, porque si bien es cierto que la ley 125.01 asigna un rol a un distribuidor para vender energía de manera exclusiva en una zona, realmente ese no es la carga de vehículos eléctricos no es el core, no es el negocio fundamental de una empresa de distribución, sino que una empresa de distribución puede llegar a un acuerdo con una empresa privada que lo haga, y ahí no hay ningún problema. Nosotros debemos anteponernos a ese cambio que trae el mundo sobre la movilidad eléctrica. Incluso hay un tema de tarifa pendiente, porque nuestro esquema de tarifa que regula la superintendencia y se aplican desde las empresas de distribución no son el modelo óptimo para la carga eléctrica. Tal vez ya con más detalle en algún otro momento podemos entrar en ese ámbito. Tal vez no habría tiempo para tocar los tecnicismos que se tienen ahí en tema de tarifa, pero eso se puede regular fácilmente incluso por resolución de la superintendencia en algunos casos, que puedan permitir el hecho de que la población acceda mayormente a la carga eléctrica de su vehículo, de su casa, sin que eso impacte básicamente en los cargos por potencia de la componente de la tarifa. La verdad exclusivamente, así es, Edward. Sí. Conversar con Edward, pues el tiempo a uno se le va volando y quedan una cantidad enorme de temas. Nosotros queríamos abordar el tema del pacto eléctrico. Queríamos incluso mencionar, porque vimos al ingeniero Serafín Canario, el administrador de la Central Térmica Punta Catalina, que nos informó en esta semana que la unidad número 2 había salido por problema de pinche en la tubería de la caldera, pero que aún así había una capacidad disponible de unos 250 megavatios en caliente. Como tú mencionaste, Eduardo, en de tu conferencia, nosotros tenemos un máximo que está llegando a 2.800, 2.900 megavatios. Sí, así es. Tenemos capacidad instalada, pasamos los 3.000 megavatios, pues entonces, aún así, con la salida de esa unidad, el número 2,
que estaba generando 375 megavatios, pues el país no ha sufrido los acostumbrados apagones. Yo no los he sufrido, no sé, no he visto en la prensa que haya salido, que nadie haya protestado en esta época de pandemia, que incluso está en las casas, las personas tienden a utilizar las redes e inmediatamente ocurre un apagón, pues lo colocan. Yo no he visto a nadie, lo que indica que se está abasteciendo la demanda, aún con esa unidad fuera. Pues, como decía, hablar con Edward es hablar de muchísimos temas. Nos faltó la parte comercial, la tarifa, es un tema que debemos tratarla. Yo particularmente tengo un concepto de que hay que sincerizar la tarifa ya. Nosotros tenemos una tarifa aplicada, sé que en este momento es superior a la tarifa técnica. Eso podemos discutirlo y qué bueno que... Así es. Eduard, tú sería un referente para nosotros invitarte nueva vez a esta sección, a este programa, y que podamos debatir eso que es bastante importante para el desarrollo, la economía de este país. Pues no nos queda más que despedirnos, darte las gracias, Edward, por dedicarnos ese tiempo, y te vamos a comprometer a que nos siga dando de tu tiempo para beneficio del pueblo dominicano, que debe estar enterado de todo lo que ocurre, no solo en el subsector eléctrico, sino en toda la economía y la parte incluso de sanitaria en el país. De esta manera despedimos el programa. Le damos las gracias a Edward, Augusto, que también colabora con nosotros, George, que estuvo monitoreando el programa, y reiteramos el compromiso que queremos que Edward nos haga de seguir asistiendo a este programa para edificar al pueblo dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias, Rudy. Sí. A Georgie también, y sí, tengo compromiso con ustedes de asistir cada vez que me digan, sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Edward.